¿Estuviste vocalizando? Sí, hasta hace no más de 7 minutos. Bien, Si estás muy bien ahí bien. con el cuadro, sí, ¿no? Nos vemos bien. Yo te veo bárbaro. ¿Los demás qué dicen? ¿Se ve bien? Sí, más o menos. Sí. Veamos cómo se escucha, porque es importante también, ¿no? Sí, yo escucho bien. Demás, si los demás quieren contar, parece que está todo bien. Viste que sí, para quejarse ellos ya se estarían quejando, así que si no se quejan, suponemos que el público está contento, lo vemos bien, impecable. Lo Bueno, vemos. le hacemos una presentación formal a Pupi, si alguno seguramente pasó por alguna marcha, es un gran cantante popular, es muy contradictorio, es un cantante lírico, pero creo que es el que más ha, ha cantado en luchas populares, ¿sí? Es el tenor de los escenarios en la calle. Así que, Pupi, no sé si tenés algo más para contar sobre vos, presentate. Bueno, no, primero lo de desmentir completamente lo de gran cantante. Lo desmentimos desde acá. Lo segundo es que hacía más o menos 3 meses no me ponía una camisa, así que, y me puse perfume y todo, así que espero que se note un poco. Abajo estoy desnudo, pero por lo que importa es lo de arriba, así que vamos con, Claro. vamos con Bueno, eso. Ramiro entonces es cantante lírico y miembro del coro estable del Teatro Colón, ¿no es cierto? ¿Hace cuántos años, Pupi? Eh, del coro estable del Teatro Colón hace 10 años clavados. Entré un 17 de octubre Uh, del 2010. Así que voy a cumplir 10 años de trabajar en el Teatro Colón, primero de manera contratada y demás, que fueron durante una cantidad de años, y luego ya hace un par de años de manera estable, de manera de planta permanente. Pero bueno, no, ahí no arranca mi carrera como cantante, sino que es un poco, es un peldaño más en la carrera larguísima de un cantante. Yo empecé a cantar a los 15 años en el coro de mi colegio, de un colegio que es el Colegio Nacional de Adrogué, me voy a poner de pie para nombrarlo, eh, Villa el Cañas. cual tiene, sí, el cual tiene un semillero importantísimo de cantantes porque a pesar de ser un colegio del Estado con un magrísimo presupuesto y todas las cuestiones inherentes a la enseñanza pública, tiene un gran maestro, que es el maestro Ricardo Barrera, también me voy a parar un poquito, que es aparte de un pedagogo impresionante, es un musicazo, que un poco a cachetazo limpio nos hizo muy buenos elementos del canto. Eh, Mira nos- vos, ¿y vos fuiste el único que se dedicó de toda esa camada o él no, 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 sacó no, varios no, cantantes? no. Yo, yo no soy el único, hay varios cantantes más alrededor del mundo, pero también está el Coro Vacas que canta en el coro estable del Teatro Colón, Nacho Suárez que canta en La Plata, en el Argentino de La Plata, Gustavo de Genaro que está girando por el mundo, no ahora, no está girando nada por el mundo, está en su casa de Adrogué porque la pandemia lo agarró justo visitando a la familia, pero después, no sé, que han pasado por el coro y que forman parte del Coro Nacional de Jóvenes, que también es un coro muy importante acá en Argentina, que difunde la música coral de cámara, que es muy importante también. Bueno, y él fue maestro nuestro. Una particularidad que el tipo nos daba su vida, nos dio su vida, la verdad, impresionante. Al tipo, a Ricardo, le pagaban solo 2 días, lunes y viernes, y él iba de lunes a viernes, todos los días 3 horas. Y nosotros, después de la cursada, a la 1:30 empezaba el ensayo, y terminaba a las 3:30, 4, 5, como inicia la cuestión. Pero fue una escuela de formación muy impresionante, hacíamos entre 50 y 60 conciertos por año, fue una cosa impresionante. Increíble, y Eh, esto todo un curso de colegio, digamos, del cole. sí, 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 a veces hasta con coros de Seguramente 150, todos 200 pibes, era están impresionante. acordando seguramente todos están acordando del propio coro que tenían en el cole y puteando, diciendo por qué me tocó a mí ese profe de música tan, Yo no tan entré, no entré grave. por Ricardo, no entré por lo bien que sonaba el coro, yo entré porque quería conocer minitas. Y bueno, la verdad que estaba más cerrado
Más cerrado no podría haber estado, porque la verdad que un coro es la cosa menos atrayente del mundo, es el imán menos ferroso del mundo, pero me enamoré del coro, es una cosa impresionante, el canto es una cosa impresionante, vos lo sabes porque sos una gran cantante, muy activa y con discos editados y aparte canta muy bien, vamos Ana. Pero es algo, la verdad el canto es muy lindo, muy lindo. Sí, sí, bueno, excelente. Después nos contarás y al fin y al cabo también te trajo minitas el cantar en el coro del Colón. ¿No? Bueno, ahí está Mayu mirando, pero bueno, digo, invitar a la gente que se dedique un poquito más al canto, que entre los coros, que le pierda el miedo. Bueno, yo estoy acá, tengo una listita de preguntas, me decía, Fantástico. no sé si se Yo me acuerdan voy de a Bárbara y Don't Worry, yo estoy mirando ahora de vuelta Gazalla, y bueno, y justo me siento Bárbara Don't Worry, espero que puedas hacerlo mejor. Bueno, una de las primeras preguntas, tengo varias preguntas anotadas. Hay mucho, no sé si prejuicio en relación al canto lírico, a la ópera. Bueno, nuestra generación por ahí no fuimos tan estimulados a consumir, digamos, toda esa rama del arte. ¿Y vos cómo lo vivís? ¿Te gusta otra música? ¿Haces otra música en particular? ¿Te dedicas de lleno a la lírica? Y mi pregunta iba si hay un mundo, digamos, por fuera de los organismos estables para poder hacer música clásica, para poder hacer música lírica. ¿Cómo vive la gente que por ahí le gusta la música clásica, pero en qué circuito se maneja? ¿Cómo es la vida hoy de un músico clásico? Bueno, vayamos por parte, como decía Jack. Eh, Primero que mi primer disco que tuve, mío, que me lo compré yo con mi dinero, no fue para nada en ese sentido, fue un disco de Molotov, donde jugaron las niñas, un discazo de 1998, si no me equivoco. El segundo fue uno de Nirvana, así que por ahí no iba. Eh, no avisaba de ningún sentido de la música clásica, además. A menos de que mis viejos me pusieran música para que bailase cuando era bastante chico. En mi casa hacía mucho frío y yo tenía eso lo cuentan mis viejos, tenía unas meribachas y yo bailaba con Tchaikovsky. Así que ese habrá sido mi primer acercamiento, un LP de Tchaikovsky bailando por la casa en meribachas, se llaman, de lana, ¿cómo se llaman? Para que no cagarte frío. Sí, las cancan, le decía yo. Las Can. Bueno, un éxito. Claro. O sea que ya de chiquito igual la música clásica te llegaba de otra manera. Qué sé yo, ponele, sí, sí. Estaba ahí. Mis viejos tenían un par de discos y uno era. Había un poco de Purple, un poco de Chet Baker, un poco de Tchaikovsky, así que había. Menos Camilo Sexto había todo. Sí, tal De cual. manera muy acotada, porque los long play eran ¿Y muy ahora caros. haces otra música que no sea música lírica? No, no, solo me dedicaba a esto. Toqué la batería, estudié percusión y batería y trompeta durante muchos años. Eh, Durante 10 casi años, así que toqué batería mucho tiempo. Y cuando entré al colegio empecé a cantar y a la par que hacía el conservatorio también lo dejé porque resultó que la enseñanza así muy cuadrada no me funcionó. Así que ahí nos agregan, mira, panty o calza, sí, panties. ¿Panty o calzas? Bien, bueno, vamos a... Así que dejé eso, dejé los palillos, los colgué y empecé a cantar en coros de ópera a los 18, cuando terminé el Bien, colegio. bien, para que sepan, Ramiro también es muy militante de todo lo que es la música lírica y operística, siempre que hay algo en cartel, va pasando la data, te va recomendando, así que también síganlo en Instagram o bueno, háganse amigos de él, para también tener más acercamiento a lo que es la ópera y es realmente un género que despierta sentimientos realmente muy importantes, muy inspiradores, está súper recomendable ir al teatro, lamentablemente este año no hay programación, y en ese sentido te queríamos preguntar, ¿no? Obviamente no podemos olvidarnos de en qué contexto estamos, cómo están viviendo los teatros
puede ser específicamente lo de la pandemia, que obviamente se suma a la situación que venían antes. ¿Cómo está la actividad ahora acá y en los teatros nacionales? Si querés para contarnos un poco. Bueno, si vamos a un contexto internacional, nosotros lo vemos mucho con músicos organizados y lo discutimos muchísimo. Es un contexto de crisis, no de ahora, no de ahora por la cuestión pandémica, sino que es una crisis que se arrastra a lo largo de los años con diferentes crisis en diferentes regiones y demás. Pero los teatros sufren estas crisis cada vez más y se evidencia en el achique de las plantas estables o suplantar, por ejemplo, a estas plantas estables y toda una labor que llevan adelante por producciones compradas, íntegras. Por ejemplo, le voy a hablar directamente del Teatro Colón, que es un teatro, se le dice clase B, porque bueno, las clase A son teatros con muchísimo más presupuesto y que están, entre comillas, en el primer mundo, como la Metropolitan Opera de Nueva York o la Bastille en París, o bueno, teatros de ese estilo. El Teatro Colón tiene su propia producción, eso quiere decir que los compañeros del Teatro Colón están sumamente capacitados a lo largo de carreras larguísimas de municipales, ¿no? Que llevan adelante año tras año una experiencia en ese sentido, pero que terminan trabajando 40 años en el sector y con una sabiduría impresionante. Las pelucas, los tocados, los zapatos, la vestimenta íntegra. Nosotros, por el Teatro Colón, compra hilo y tela, y después el resto lo hacen los compañeros. Y estos sectores, que en algún momento fueron muy importantes porque realmente tenían mucha cantidad de compañeros y demás, fueron suplantados con el tiempo por compra y alquileres de elementos. Por ejemplo, esta temporada arrancaba con Nabucco, una superproducción de Verdi, una superproducción en el sentido del compositor Verdi, pero que la puesta en escena era de Oswald, perdón, estoy confundido, no era de Oswald, no era de Oswald, pero nosotros, el teatro compró la puesta en escena, compró parte del decorado, cuando nosotros tenemos plantas estables que se encargan de hacer eso, ¿sí? O sea, estamos dando lugar a una privatización en ese sentido, y cosas Perdóname, te hago una pregunta. sí. Esto de que compren afuera, ¿por qué crees o sea, es realmente un abaratamiento de costos o hay un negociado atrás de eso? O sea, ¿le sale más barato realmente porque, digamos, o es a futuro pensar en desmantelar los talleres? ¿Cuál vos crees que es el objetivo de desmantelar la producción propia? De ninguna manera puede ser en el hecho de abaratar costos, porque la pilcha, por ejemplo, fue importada de Bulgaria. Sí, Bulgaria. De ninguna manera podemos creer que traer en barco toda esa ropa es más barata que poner a los trabajadores a trabajar. Ahora, Ujú. existía una polémica en que si los trabajadores del sector tenían que ir sin cortando sus vacaciones o no cortando sus vacaciones, es decir, lo que sucedía era algo que iba contra los trabajadores y bueno, los trabajadores lograron en cierto sentido que no nos pusieran a laburar en medio de un tiempo que no correspondía. Pero ahora trajeron ropa que era de inferior calidad que la que hacen los compañeros y con nada de esfuerzo de ellos. Entonces, si nosotros no podemos justificar el trabajo en ese sentido del sector, bueno, está dando para privatizar ese sector. Las plantas se van achicando en el sentido, hay plantas que son más difíciles de achicar. Por ejemplo, la gran orquesta del Teatro Colón, necesita de más de 100 o de 100 o casi 100 músicos en el foso. El coro también, el coro del Teatro Colón es uno de los poquitos, o el único coro del mundo, que posee voces similares, no sé cómo decirlo, también hay una cuestión subjetiva en el medio. Nosotros no nos caracterizamos por ser voces más de tipo solistas, con otro tipo de emisión, con emisiones más grandes. ¿Por qué? Porque el lugar físico para llenar este teatro, que es una mole enorme, de media manzana, de una cosa enorme, hay que llenarlo con voces grandes y con una orquesta grande.
la orquesta grande debe ser pasada por encima, en la cuestión física del sonido, por voces grandes. Y por eso tiene que haber 100, se dice 100, 103, 104, 105 cantantes en el coro. Eso para hacer una producción mediana. Después, cuando existen el Nabucco, cuando existe Aida y demás, hay que llegar a los 130 cantantes. Y eso es algo impresionante. Cuando uno está o en la platea o arriba, donde sea, y escucha 130 monos cantando, en la forma que cantamos nosotros, es impresionante. No pasa en ningún lado del mundo. Y las plantas, en ese sentido, no las están, eso están logrando los mismos trabajadores, que se respete, ¿no? Esa cantidad de cantantes, o sea, atrás de también todo lo que hay en el Colón hoy en día, entiendo que están también las grandes luchas que dieron los trabajadores del Colón, que no sé si los que están aquí saben, pero hay una gran historia dentro de eso. Yo me acuerdo, creo que fue en el 2001, que de hecho fui a ver una ópera que era Ascenso y Caída de la ciudad de Mahagoni, de Brecht y Weil, y en el medio de la ópera estaban los mismos bailarines con carteles, el ballet sigue luchando, digamos, hay una gran historia de organización dentro del Colón, que logró bastante de todo el avance, ¿no? Cuando fue el master plan, bueno, hay mucho para contar. ¿Cómo está la organización ahora? ¿Cómo están viviendo esta situación? Digamos, acá saber si hay recortes salariales, o sea, tenemos la cuestión de la que no se han, digamos, hecho las paritarias, pero bueno, ¿cómo está esa situación dentro del teatro? Bueno, mirá, vos nombraste Mahagoni en el 2001. Yo conocí recién el teatro en el 2005, 2004 creo. Fue una ópera extrañísima, donde me parece, bueno, toda esta etiqueta que yo esperaba del teatro y demás fue tirada abajo cuando en el medio de la escena hay una violación en masa de una mujer y la dejan, era una mujer muy grandota, era muy grandota, con unas tetas enormes, y la dejan en el medio del escenario completamente desnuda, violada. Eso fue mi primera experiencia con el Colón, que fue impresionante. Yo salí de ahí, no podía creer lo que había pasado. Era una puesta en escena que no me acuerdo de quién fue impresionante. Pero bueno, vos nombrás que en el 2001 fuiste y había unos carteles y había una cantidad de protestas de parte de los bailarines y demás. Y nosotros terminamos en diciembre del año pasado con protestas que no hubo en 10 años. Durante 10 años no hubo ningún tipo de protesta en ese sentido, donde los trabajadores se pusieran el cuerpo, sacaran con carteles, con consignas, panfletos, o sea, de tipo panfletaria, donde se vieran, donde el público viese lo que estaba pasando. Tuvieron que pasar 10 años para que ocurriera eso. ¿Por qué? Porque durante 10 años que fueron trazados por el ajuste y demás, los trabajadores han acumulado, aparte de bronca, esta cuestión de presión. El salario de un músico del Teatro Colón era de los más importantes de América Latina. Estaba emparentado. Son cosas muy aburridas hablar, pero bueno, hay que ponerlo en números o decirlo en ese sentido. Estaba emparentado con el sueldo de un juez o esas cosas. Hoy no está más lejos que eso. Las paritarias son firmadas a la baja constantemente por el gremio SUTECO, que es el gremio único de la Ciudad de Buenos Aires. No hay posibilidad de que una paritaria sea discutida por otro sector y demás. Eso quiere decir que se convierte este gremio completamente vacío, burocrático y muerto viviente en la única expresión que tenemos trabajadores para discutir algo tan importante como el salario. Y el salario en este sentido no solo ha caído, sino que las condiciones han caído muchísimo. Tenemos que hablar de la semi-privatización o la privatización de ciertos sectores, como, por ejemplo, ahora tendría que parar un poquito para atrás, pero el personal de limpieza, mayordomía, el personal de sala, la cafetería, eran sectores, el personal que se encarga de la venta de entradas, eran personal que era del teatro. Y si no era el teatro, revestía en cierta estabilidad a cargo de la Ciudad de Buenos Aires. Pero en el 2010, cuando el teatro se reabre sin todos estos sectores.
gran ajuste ahí. De hecho, ahora está que han echado a todos los de la La visita junta guiada. interna, claro, una junta interna muy combativa en nuestros términos y demás, que también, bueno, participamos ahí de ese proceso con expresiones de cuadros muy importantes como José Piazza, como Will también, que formaron parte de esa junta interna y que llevaron adelante luchas muy, muy importantes. Y Eh, recordemos que también han sido judicializados, ¿no? Los delegados, en el caso de Pastor Mora, sí, fue llevado a la sí, justicia, ese un Santiago. ataque a esta organización. Claro, Pastor Mora, por ejemplo, es un caso, es el único caso que queda, pero es un caso testigo y a manera de, de ejemplificación de lo que no debe hacerse. Pastor Mora está tocando hoy en la orquesta, pero es contratado. O sea, es un tipo que Ajá. hizo una carrera, es un contrabajista, que hizo una carrera dentro del teatro, lo echaron luego de hacerles un juicio a toda esta junta y demás, que dejó como consecuencia también, podríamos decir, la muerte de Patricia Pérez, que era una violinista y que en estas condiciones brutales murió enferma, pero en el hospital enferma los abogados de la ciudad le llevaron el papel que decía que le estaban embargando todos sus bienes por 55 millones de pesos, una cuestión así. Mm. Entonces, bueno, el único que queda, Pastor Mora, en este sentido y en esta situación, es contratado por el mismo tipo que los echas, pero sin pasar a la planta permanente. O sea, es una Sí. situación muy irregular, pero queda ahí. Es Pastor Mora. Vos lo ves caminando, viene Pastor Mora, es el tipo que está echado, ¿no? Es un ejemplo muy importante de lo que no debe hacerse. Ujú. Bueno, y la necesidad, en este caso del macrismo, del gobierno de la ciudad, bueno, avanzar contra la organización para poder ir a esta precarización o, bueno, que se sabe también del uso como sala de alquiler, ¿no? Bueno, todo el mundo, a veces nos enteramos mucho más de que van a tocar las elegidas y no de la ópera, ¿no? Que como dice Ramiro y cuenta, es un gran medio para retratar más allá que a veces uno cree que la música clásica no tiene tiempo, ¿no? Como si fuera antigua y sin embargo se interpreta en el hoy y también se resignifica y es una situación muy, muy importante para todos los que vamos y nos vamos nutriendo con toda esa manifestación. Así que bueno, recordar también a Pastor toda esa lucha y obviamente seguir apoyando la lucha de los trabajadores dentro del teatro. Yo tengo anotadas algunas preguntas más. Acá, si la gente quiere también poner preguntas o lo que sea, y veo que Pueden hay preguntar. comentarios también interesantes. Eh, Bien. Te quería preguntar, ¿hay teatros como estos en el país? ¿Las salas, cómo está la situación cultural en relación a este tipo de teatros a nivel nación? ¿Se han dado de baja? Hay estas producciones, sabemos un poco el Teatro Argentino de La Plata, que también está en una situación, venía en una situación delicada y ahora, bueno, continúan de la misma manera. No sé si tenés algo para aportar en ese sentido. Y también, específicamente, sabemos que vos tenés mucho contacto con organizaciones internacionales, o sea, o con coros internacionales, han hecho una gran movida con la zarzuela, en su momento con músicos organizados estuvimos apoyando toda la lucha del Teatro de Santiago. Bueno, ¿cómo ves esta cuestión también entonces al interior del país, ¿no? En los distintos teatros y también a nivel internacional? Si querés hacernos un pequeño resumen. Sí, dale. Bueno, arrancamos medio hablando un poquito de la crisis internacional y en qué lugar se encontraba el arte, o en qué es el arte en general, pero en particular los teatros. Los teatros cada vez en el mundo, cada vez tienen menos presupuestos y demás, y vamos a esa cuestión de la privatización de los sectores y el achicamiento de las plantas y demás. Por decirte un ejemplo, nomás yo fui a París en el 2009, 2010 para probar suerte ahí, encantadísimo por el fangote de guita que cobraban unos 8.000, unos 5.800, 6.000 euros, que era muchísima plata. Aún hoy es muchísima plata. Hoy un seguro desocupado en España es de 800 euros, en Italia es 600, y en Alemania, que es más caro o se entiende como un poco más, todavía más de primer mundo, es de 800 o 1.000 euros. Entonces, bueno, este dinero a mí me llamaba muchísimo la atención.
2 o 3 años después, todos esos sueldos cayeron a menos de 4.000, es decir, de 6.000 a 4.000 era muchísimo para una ciudad carísima como es país, y donde es un teatro realmente de primer nivel con una cantidad de producciones enormes, enormes, producciones, o sea, en tanto importancia y cantidad. Acá en el Colón de Buenos Aires, que es un teatro que ya está completamente bombardeado por las diferentes políticas, hacemos entre 7 u 8 producciones. París tiene 20, 18, 25, o sea, son cosas muy importantes. Entonces, en este sentido, podemos nombrar también, por ejemplo, la lucha de la Filarmónica de Boston, que es muy importante, o la top 5 en el mundo, y han hecho una huelga de más de un mes o casi 2 meses por los salarios. Es decir, en el patio de Norteamérica, donde el sueño americano florece y demás, a los músicos más importantes del mundo no le pagan lo que corresponde. Estamos hablando de los lugares más importantes. Entonces, ¿no? ¿Qué queda para Chile, para Argentina, para Uruguay, para Brasil, para las diferentes óperas nacionales? Vos contabas un poquito ahí la cuestión de Zarzuela, el Teatro de Zarzuela, es el único teatro del mundo que hace zarzuela por definición, porque es el teatro donde se hace la zarzuela española. Y también existe en Madrid un teatro que es el Teatro Real de Madrid. Es un teatro, si lo pusimos en parangones, como el Teatro Avenida, de la Avenida de Mayo, que es muy importante, muy lindo y demás, pero que es privado. Entonces, en una intentona que fue la tercera, antes las comenzaron otros, pero trataron de fusionar estos dos teatros para que el Teatro Real de Madrid, que estaba completamente en bancarrota, se quedase con parte o con todo el presupuesto de la zarzuela y así achicar plantas, el 50% de las plantas, y producir con menor coste y demás. Pero bueno, ahí los compañeros españoles se pusieron con la lucha al hombro realmente, tuvieron el acompañamiento de todo el pueblo madrileño, español, porque eso es algo muy importante, como el folclore aquí. Entonces, pues, tuvieron todo el apoyo y luego de 3 meses, con la deposición, no es la deposición, ya no me acuerdo cómo fue, pero cuando se fue el presidente español, tiró abajo esa intentona, ese decreto que todavía no estaba en funcionamiento. Pero si no hubiese sido por esa lucha, hoy el Teatro de la Zarzuela sería un teatro privatizado. Acá con el Coro Estable del Teatro Colón acompañamos con un hermoso video que dedicamos con carteles y demás, y después de allá de la Zarzuela devolvieron el saludo con una canción y un agradecimiento y una carta. Así que nos ha quedado la relación esa con España muy linda. Sí, acá, bueno, la diferencia, bueno, Ramiro es parte de un elenco estable, es parte del Teatro Colón, y bueno, con esta pandemia todo ese sector por lo pronto tiene el beneficio de seguir cobrando el sueldo, obviamente con reducciones salariales, pero vos también nombraste el tema de los subsidios al desocupado que hay en España, Francia, Alemania. Aprovechamos la ocasión para nombrar que, bueno, Ramiro tiene esta circunstancia, pero que la mayoría de los músicos en Argentina somos músicos independientes o se nos ha coartado muchísimo la posibilidad de trabajar y que estamos en una lucha también aguerrida exigiendo realmente algo que sea un seguro al desocupado, digamos que tenga mínimamente el monto de 30.000 pesos como para empezar a hablar y que se pueda asistir, digamos, a todos los desocupados digamos, del mundo artístico que están en este momento pasándola de manera muy complicada, y está bueno ver cómo otros países realmente tienen un apoyo mucho más grande, ¿no? En la necesidad de que la cultura también lo tenga. Obviamente aprovechamos para decirlo, creo que va a haber asambleas pronto, el miércoles hay una movilización, que se votó en la última Asamblea Nacional de Artistas a las 12 horas, se va a hacer una performance en la Plaza de Mayo, obviamente con distanciamiento social y todo el cuidado, y hay una asamblea también de trabajadores de la lírica planeada. Sí, esta última tiene que ser postergada por algún tema, pero que la vamos a relanzar en no mucho, bueno, que el domingo es el Día del Padre también, es un poco compleja, nos quedamos sin tiempo y como no hay ningún compromiso de tipo así impostergable, podemos hacerlo o entre la semana o quizás el viernes que viene, pero no se va a dilatar mucho más.
Lo que vos nombrabas, sí, decime. Decime, no, te quería cambiar de tema, así que si querías decir algo más sobre esto. No, no, no. No, no, muy bien lo que nombrabas vos. Los españoles no han dado no han dado un seguro del desocupado, como dicen ellos, el paro, a los músicos y a los artistas en general, sino fue después de una gran lucha, que fue un apagón cultural y demás. Pero bueno, si no existen estas situaciones de lucha, no hay ningún tipo de respuesta. Ujú. Sí, sí, súper necesario. Así que el miércoles, o sea, ya varias movilizaciones se llevan. La idea también, obviamente, es acompañarlo por las redes, los que no puedan estar, y que se pueda hacer una buena movilización a nivel nacional. Compañeros, nosotros venimos teniendo muchas asambleas, y hay movilizaciones desde Jujuy, o sea, sectores que de a poquito, por suerte, nos estamos comunicando entre todos y vemos que algunas cosas van saliendo, pero la decisión a nivel nacional, en este ajustazo, que de alguna manera vivimos, un poco encubierto en relación que ahora que no está la excusa de la cuarentena, pero bueno, la nueva notificación es, por ejemplo, el aguinaldo en cuotas. Bueno, se va viendo que realmente no hay presupuesto, no hay caja, y verdaderamente los gobiernos están contestando de esa manera, ¿no? Con chaucho y palito, y no pudiendo dar una respuesta realmente al conjunto de los trabajadores de la cultura, que además podrían seguir produciendo. ¿Vos cómo la ves? O sea, ¿el Colón podría tener en este contexto algún tipo de producción propia? ¿Qué se te ocurre? No, primero, que bueno, lo que vos marcás muy bien ahí, la cuestión de los músicos, demás que no hay nada por ningún lado, no largan un mango, no, nos cansamos de tocarles el teléfono, de llamarlos por teléfono, de mandar cartitas, de hacer una serie de cosas, sin embargo, no largan nada. Justo se me cruzó algo, me olvidé el enunciado que habías hecho. Me voy a volver seguramente. Yo creo que el Colón no puede hacer, o ningún teatro puede hacer en estas condiciones ningún tipo de producción. Nosotros arrancamos la cuarentena, digo, nosotros, el Coro Estable de Colón, arrancó la cuarentena o dejó de trabajar un par de días antes de que la cuarentena fuera establecida, porque la puesta en escena requería que nosotros estuviésemos todos apelotonados, con intérpretes que venían de todo el mundo. Acá no había casos, o no había muchos casos y no había ningún muerto, pero los intérpretes eran extranjeros y se la habían pasado paseando por el mundo. El director de la orquesta era italiano, del norte de Italia, si no me equivoco, donde más jodida estaba la cuestión. El regisseur era italiano también. Entonces, nosotros ahí nos pusimos un poco hinchas, paramos un poco la producción, hicimos una asamblea de media hora, al otro día de 20 minutos, y al otro día pudimos hacer que se frenara esto un poco. Pero la situación no está dada para que la producción comience, en ningún sentido. El foso es un lugar que tiene 1,80 m de alto. Aunque sea grande y largo y ancho, no se puede hacer nada ahí sin compartir el lugar. Ujú. Bien, eso Eh, refiere a la Hablabas necesidad un poco, de la sí, asistencia realmente a todos los trabajadores escénicos, ¿no? Esto va a ver que la actividad no se va a poder llevar adelante. Pedimos realmente a los gobiernos bueno, tenemos a los artistas a organizarnos más, obviamente, para dar la lucha, y poder mantener nuestras cuestiones, nuestra situación material, digamos, y vivir dignamente mientras no tengamos trabajo. claro. Lo del seguro de desempleo y demás que nosotros levantamos como consigna, no solo que es muy importante, sino que es de emergencia. Sí, ya esto no puede más. Hace 3 meses que esto comenzó, los músicos cobran siempre con retraso, siempre tratando de ver quién le paga el chaucho y el palito, persiguiendo al tipo que tiene que pagar. Si es con el Estado, siempre con meses. Yo he trabajado para la Argentina de la Plata y me tuvieron un año esperando el dinero. Cuando me lo pagaron, había perdido por la inflación el 40%. Pero bueno, los municipales, en este sentido, los artistas del Teatro Colón y los trabajadores del Teatro Colón tienen un cierto alivio, que es
cobrar a principio de mes lo que corresponde. Ahora, no tenemos que olvidarnos que la Reta ha votado hace un mes una super ley que preveía en un principio el pago en cuotas del salario, que fue rechazado de plano por los trabajadores. Se veía una caldera ahí muy impresionante de los trabajadores que no aguantaban más. ¿Por qué? Porque la paritaria viene a la baja hace 10 años. Entonces no se puede permitir que encima en este sentido se cuotificara el salario. Ese no era el único punto, que no pasase a planta permanente. Los compañeros que están en momento para pasar a planta permanente, ya tanto por la cantidad de años o demás, sino, bueno, se muere alguien, se jubila alguien, tampoco van a pasar a planta permanente. Eso quedó establecido en la ley. El congelamiento salarial, que en este marco, en este contexto inflacionario brutal que ha tenido el año pasado la Argentina, del 40-50%, si no somos benévolos, entonces esperamos un 40%. El congelamiento salarial va a implicar un 40% del achique del sueldo. Pero bueno, ha alargado la Reta, en el mismo sentido que el Gobierno Nacional, la cuotificación del aguinaldo. Entonces está contradiciendo lo que se votó en la Superley, que era no cuotificar los salarios. El aguinaldo es parte del salario. Los trabajadores que vivimos en el límite, aún los que estamos un poco mejor y demás, y que vivimos en el límite, esperamos el aguinaldo para pagar las deudas que contrajimos con la tarjeta de crédito, con la financiación de la carnicería, el arroz y los fideos. De los compañeros contratados, que son 18.000 contratados en la Ciudad de Buenos Aires, no se les puede permitir, a menos de que no cobren un aguinaldo, ningún tipo de quita. Es un momento muy acuciante donde la burocracia da cuenta de ningún tipo de organización hacia adentro, hacia las bases y demás. Lo único que se ven son en los chats de los trabajadores, felpudos de comunicaciones de parte de Sutegua, porque son felpudos, donde dicen, contradicen, no dan ningún tipo de marco de lucha y demás. Siguen entregando como año tras año se hace con la paritaria y demás. Sí, por eso, bueno, también lo importante es que se sigan sosteniendo las asambleas, ¿no? Más allá de el derecho a la asamblea, el derecho a la organización, porque no se trata de por cuidar la salud, bueno, frenar toda esa parte, porque más que nunca se está usando la excusa de la pandemia para ir achicando en muchos lugares. Ahora leí que también estarían generando una especie de legislación en relación a lo que es el teletrabajo. Bueno, eso que se va a quedar, va a haber reducciones salariales, digamos, me parece que más que nunca tenemos que estar todos los trabajadores organizados. Un ejemplo de esto es lo que sucedió con la orquesta de José Cepaz, que también sufrieron despidos y siguieron organizados y hoy en día están ya avanzando por la reincorporación. Se mantuvieron realmente unidos en asamblea, más allá de la pandemia, ¿no? La necesidad de aprovechar esto para reforzar. Sí. Yo quería volver acá, tengo mis preguntitas, volver un poquitito a la cuestión personal, a que nos cuentes cuestiones tuyas. Bueno, Ramiro, yo tengo datos, tengo mucha data. Vive en La Boca, está en pareja con una gran locutora, tiene un niño activo, ¿no? Que siempre aparece subido arriba de la cabeza. De hecho ahí, ¿no? Esa pared. Esa pared no la usa, nada. No la usa, pero la idea era que el niño se cuelgue por ahí. Sí, bien. Entre todo eso, contanos un poco cómo fue que nació esto de la organización o que vos te comprometas con la organización de los artistas. ¿Tenés una historia de militancia en tu familia? Digamos, esto de que uno a veces piensa si se mamó, ¿no? Por alguna parte toda esta cuestión, o tu misma experiencia, tu mismo contacto. ¿Cómo llegaste a ser parte de una organización y dedicar horas de tu vida también a esto? Mira, me acordaba ayer justo, si tenía que hacer un raconto, porque bueno, ya que íbamos a hacer esto, quizás se tocaba el tema y tenía que hacer un raconto realmente. Si eran esos rojos y ateos en la puerta del teatro entregando sus panfletos amarillos, o si había sido antes.
yo soy de una familia trabajadora de la provincia de Buenos Aires, de acá, de nomás, Lomas de Zamora, pero una familia de luchadores. Mis viejos dos fueron militantes. Creo que, si no me equivoco, mi viejo militó en la UOCRA, siendo docente, como siempre, estas cosas así, en diferentes frentes. Mi madre también fue militante, pero nada más que eso, porque ellos se fundieron o dejaron de militar en los 80, pasada la dictadura, y ahí quedó. Después una vez fui con mi tío Bubi, que es del MAS, me dijo, che, ¿querés venir a una marcha? Fuimos un 24, yo tenía, no sé, 13, 14 años. Y ahí le dejé, fui una vez, volví, y mi tío venía, le daba la discusión a mis viejos, mi viejo lo sacaba carpiendo, o no me acuerdo, no le pasaba cabida, no me acuerdo, estaba desencantado con el partido, bueno. Y después volvió a nacer con algo, yo ya era trabajador del teatro y veía que ya había que dar algunas cuestiones de discusión, no tenía ningún tipo de herramienta para discutirle a la burocracia, nada. Entonces, bueno, más que una puteada en una asamblea o por lo bajo, porque era contratado, no pasaba nada. Hicimos una experiencia, algunos compañeros, algunos amigos, con algo que se llamó Músicos por el FIT, que era algo pero que hacíamos para la campaña presidencial del Frente de Izquierda. Hicimos unos números musicales, estuvo muy lindo, pero bueno, ahí quedó. Y un día había un par de rojos y ateos en la puerta del teatro que me dieron la prensa. Yo dije, che, mira, yo fui parte de esto, que yo, bueno, juntémonos a hablar. Y bueno, me pareció que lo que tenía el Partido Obrero para discutir, para darme herramientas y demás, me fui dando cuenta con el tiempo, era lo que los artistas necesitábamos, o sea, una discusión en base a los artistas como trabajadores como artistas, trabajadores de la cultura, en ese sentido. Y ahí, bueno, ya está, medio que me ganó la cuestión de organizarme, tratar de organizar a los compañeros para discutir y llevar adelante campañas o llevar adelante discusiones que dejasen a la vista las contradicciones, no de manera más gigantesca de relaciones sociales, sino ya de la dirección del Teatro Colón. ¿Qué está pasando con nuestros jefes y demás? Entonces, me pareció que había que hacer una experiencia y bueno, acá estoy. Y ahí estás. Mira, justo yo me colgué esto la primera vez, empecé a bajar comentarios, hay un montón de comentarios. Acá Juancito dice, entiendo por lo que cuentan que no hay una política de Estado de ninguno de los gobiernos para fomentar la cultura. ¿Qué se puede hacer en torno a esto? ¿Qué se puede hacer? Tatán, tatán. Tan, tan, tan. Y Bueno, organizarse, ¿eh? eh, organizarse, digamos, también esto, no es que no hay una política, sino que también se va encarando todo a la parte privada, ¿no? A la sociedad entre el Estado y las distintas empresas, ¿no? Creo que eso es lo que prima, ¿no? Es desmantelar para ir al negociado privado. Pero ¿qué se puede hacer, Ramiro? Ay, bueno, en principio ir a afiliarse corriendo al sindicato de músicos, que es un sindicato completamente vaciado y completamente lleno de aire, pero ahí se van a encontrar con una cuestión que es querer organizarse y querer luchar por los derechos, y la única manera es con músicos organizados. ¿Por qué? Bueno, no sé por qué. No sabemos por Porque qué. el movimiento se demuestra andando. Somos parte de la lista opositora en el sindicato, porque obviamente todo esto que se haya ajustado tanto en la cultura, bueno, es parte de que muchas organizaciones se van adaptando a esto, no dan una lucha por los derechos laborales, ni dan una lucha, como decís, bueno, SUTECBA o los que están ahí, digamos, específicamente entrando en los teatros, bueno, es una entrega continua, digamos, a todos los derechos. Y luego la cuestión presupuestaria, ¿no? ¿Dónde se va realmente el presupuesto de cultura y los diversos ajustes que vamos teniendo? Nos han ofrecido cifras que nos hablan de cifras realmente. A veces cuando uno compara lo que te dicen que va para cultura o para un subsidio y luego con los vencimientos de deudas, y bueno, la gran masa de dinero realmente va a los bonistas, a los capitalistas, o sea, esa es la orientación del Estado,
y para la cultura, bueno, negociados, privados. Entonces, bueno, es importante también empezar a creer que nuestras mismas organizaciones de base pueden también, me parece, empezar a hacer estas críticas, ¿no? Más allá de lo sindical, planteando realmente que la orientación de los gobiernos es realmente una orientación de ajuste y de sociedad con el capital privado, ¿no? Eso es lo que está sobre todo más, bueno, Luis dice que lo vamos a hacer llorar, no sabemos si porque está emocionado, Pues está pero bueno. arriba del pony, diciendo, el pony, Bueno, otra cosa de Rami es que es un gran imitador, nos hace reír mucho siempre, imitando a todos, así que si lo convencemos, por ahí nos hace algunas de esas imitaciones estrella. No, no Bien, creo. hablamos también de la lucha. Te agrego algo. En el Sí, sentido ese que vos nombrabas recién, por ejemplo, con esta cuestión del salario en cuotas o las diferentes cuestiones en cuotas, he tenido que charlar con algunos compañeros y decirles, che, pero esto no puede ser, en ningún sentido. Está bien que nosotros no estamos yendo a trabajar, pero no es nuestra culpa. Y el alquiler yo lo pago, o el alquiler lo pagan los compañeros de manera entera, y el alimento se paga entero, y el seguro del auto, y el auto, o lo que fuere, se paga entero, la salud, en todos esos sentidos también se pagan enteros. Acá no se puede cuantificar nada. Pero bueno, tenemos que ver que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires no ha escatimado en pagar nunca la deuda externa, la deuda que tiene tanto con acreedores internos como externos. Como siempre, y en una misma orientación, se prevalece la cuestión de pagar a los bonistas siempre. Nunca son los trabajadores los que están en la primera línea para cobrar. sí, tal cual. Bien, acá preguntan, ¿cuál es el rol del Instituto Nacional del Teatro hoy? ¿Qué hacen en apoyo de los actores? Mira, acá vamos a ser bien sectoriales, bueno, nosotros somos músicos, no sabemos específicamente, pero a nivel general, bueno, los subsidios que se están entregando son muy, muy magros. Creo que la cuenta ahí tenemos compañeros de otras agrupaciones, de Actuemos, actores, que han dado subsidios muy magros a elencos, en donde más o menos cada actor se estaba llevando 20.000 pesos por unas puestas, no sé cómo lo organizaron en el contexto de pandemia, pero los subsidios que estamos viendo son de ese monto, y obviamente no están llegando de ninguna manera a todos los actores, y bueno, en caso de los músicos tampoco, nos han derivado a que la ayuda es la ayuda del IFE, para todos los artistas en general, que muchos no pueden acceder al IFE, no han entrado, y desde que se pararon las actividades el 17 de marzo, se ha cobrado una sola cuota, o sea, 10.000 pesos repartido todos estos meses. Así que ahí estamos respondiendo la pregunta de Marta Esber. Marta Bueno. está con los compañeros de Actuemos. Marta, 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 conectate con Actuemos. Actuemos, Y invita a la movilización del miércoles. por supuesto. Bien, acá tengo más preguntas. Eh, mm, bueno, ay, se me borró. Bueno, perdón. No, solamente, tenía una duda, que esa era recontra personal, que me agarra como esa duda. Sé de, por ejemplo, bailarines y gente que denuncia que dentro de los teatros de alto rango, por ejemplo, también se vive maltrato laboral. En el caso de las bailarinas, de abusos de parte de los directores. ¿Cómo se vive eso dentro del teatro? ¿Pasa lo mismo dentro del Teatro Colón? Yo te tengo que hablar de otro sector porque es donde se ve con más naturalidad. Entiendo que la directora del ballet estable, el Teatro Colón, de la compañía de danza, tiene muy malos tratos con los bailarines que están ahí. Tengo que hablar de trascendidos y demás porque, bueno, no sé cómo funciona esto. Pero, bueno, salieron a la luz en diferentes programas y demás que bailarines de primer nivel de la compañía eran dejados de lado y que ponían en sus lugares a artistas contratados, se pagaba muchísimo menos,
donde no había ningún tipo de queja de parte de los bailarines que tienen que trabajar más y trabajar sin convenio, sin convenio colectivo de trabajo y demás. Existe eso en ese sentido. A mí nunca me ha pasado, pero que no me haya pasado no quiere decir que no pase. En algunos sectores de escenotécnicos sí ocurre con algunas jefaturas. Algunas jefaturas destratan y maltratan al personal de manera muy brutal, para decirlo de alguna manera así. Sí, y bueno, también difícil agarrársela con un coro de 130 cantantes con esas voces. La gente, antes de maltratar a cantantes, la gente lo debe pensar varias veces. No sé, Este, no ¿no? sé, no sé si están así, no sé. Bueno, por lo pronto, en lo personal, cada vez que los vi a ustedes juntos, realmente tienen un humor y se ve que lo pasan muy bien ensayando y cantando, realmente es admirable y contagian una alegría muy grande, así que me imaginé que a ustedes los tratarían bien o que ustedes la pasan muy bien en los ensayos. Acá vamos a tener que ir cerrando porque esto nos da una horita, espero que la Vale. hayan pasado bien, pero nos pregunta Beatriz, ¿a qué hora y dónde la movilización del miércoles? A las 12 horas en Plaza de Mayo vamos a hacer ahí, digamos, una movilización también con alguna puesta en escena, con alguna performance propia de todos los artistas que van a participar, que nos hemos unificado porque todos tenemos la misma dificultad de la falta de trabajo. No sé, Ramiro, si tenés algo más que comentar, ya así vamos cerrando. A mí se me ocurría una pregunta, ¿cómo te imaginás o cuáles serían las tres cosas que te parecen prioritarias para que se cambien dentro del teatro? ¿Cómo debería funcionar el teatro para vos en relación a cómo está funcionando ahora? Y en principio hay que hacerle caso a los trabajadores, que siempre tienen el oído porque sufren en carne propia las condiciones de su laburo. En principio tendría que pasar todo el mundo a planta permanente, dentro del convenio colectivo y con las mismas condiciones laborales, todo el mundo. Eh, Segundo, que es muy importante que vuelva a tener la misma calidad y la misma cantidad de producción el teatro, como lo fue en los años 60, 70. Inclusive, gobiernos milicos mantuvieron una mejor producción que la actual. Es una contradicción enorme. Eh, pero existe así. Antes se hacían una cantidad impresionante de producciones que mantenía el teatro en funcionamiento como un vapor, a 100 todo el tiempo. Había Ujú. temporadas de verano, donde es mucho más fácil entonces con esa cantidad poder acceder al teatro. Yo no soy de ninguna casta y no soy un feudo, sin embargo conocí el teatro. ¿Por qué? Porque había una entrada en un momento barata. Si bien las entradas son accesibles, no hay un Colón hacia afuera. Y las políticas que hay de Colón hacia afuera tienen que ver más que nada con negociados que proponen al teatro como sala de alquiler para que los elegidos, las elegidas, Palito Ortega, el show del peluquero y demás, sean presentes. Tiene que ver con un negociado capitalista y no con lo que necesita el ser humano, que es producir el arte, producir la cultura y ser consumidores de ella. Ujú. Bien, nos quedan 12 minutitos, entonces nos vamos despidiendo. Bueno, Acá también un último comentario. Dice Beatriz, primero es el hambre, pero la cultura que no se redondee para abajo. Bueno, rescatar esto, la necesidad realmente de la cultura, cómo nos ayuda a la propia sociedad, a nosotros, a los mismos trabajadores, a poder crecer, tener autonomía, pensar por nosotros mismos. Es necesario entonces recuperar todos estos espacios y organizarnos más, ¿no es cierto? claro que ¿Te sí, parece? claro que sí. Bueno, Bueno, nos vimos.